surgiendo, de lo que hay en el corazón. Vamos a hablar, vamos a expresarnos respecto a lo que estamos pensando, sintiendo y viviendo en ese momento. Y podemos tener un diálogo. Ese diálogo no necesariamente es un decreto. Es decir, esa conversación no necesariamente estoy hablando un decreto. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Porque lo que hablamos queda establecido en el mundo natural y en el mundo espiritual. Lo que tú digas quedará establecido en el mundo natural y en el mundo espiritual. ¿De dónde me saco eso? La Biblia dice que vamos a ser juzgados de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿De cuántas? De toda. No dice cuando estás en la iglesia, cuando estás en tu casa, cuando estás en la calle, en el trabajo. Dice de toda palabra ociosa vamos a entregar cuentas en el cielo. Es decir, tenemos que tener cuidado de nuestras conversaciones. El mismo apóstol Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tenemos un diálogo, aunque no estamos haciendo un decreto en sí, o sea, no estamos decretándolo, nuestras palabras están siendo tomadas en el mundo natural, por las personas que nos escuchan, y en el mundo espiritual. ¿Han escuchado la frase que dice, todo lo que digas puede ser usado en tu contra? ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Pues en el mundo espiritual es real. Todo lo que nosotros decimos es tomado en cuenta por Dios, pero también por el diablo. Y entonces, si yo tengo una plática con alguien, con quien sea, con cualquier persona, y yo le digo a esa persona, es que sabes que a mí me va mal siempre toda la vida. No estoy haciendo un decreto. Pero esa palabra que yo estoy hablando, que yo estoy diciendo, esa palabra la va a tomar en cuenta Dios. Para que seamos juzgados por esa palabra, Él nos va a juzgar de toda palabra que sale de nuestra boca, sobre todo de las palabras ociosas, las palabras sin sentido, sin razón, de burla, de juego, de broma, todas esas palabras ociosas que salen de nuestra boca van a ser juzgadas por Dios. Pero también el diablo, él toma esa palabra y dice, dijo que todo el día o toda la vida le va mal, que su vida es un fracaso, que es un perdedor. No dijimos tanto, pero él le agrega. Él es un mentiroso. Y entonces, que aunque es un fracasado, que aunque es un perdedor, todo le sale mal, por eso su vida y su familia y toda la vida le va a salir mal. Y alguien puede decir, pero ¿por qué te va mal? ¿O por qué me va mal en la vida? Porque en algún momento dijimos algo, hablamos algo en nuestra vida, dijimos algo en nuestra vida que el diablo tomó y dijo, sobre esta palabra decretada y salida de su boca es sobre lo que vamos a obrar. El diablo no conoce tus pensamientos. El diablo no conoce tus sentimientos, no conoce lo que hay en tu corazón. Él está esperando que hablemos para tomar en cuenta esas palabras y crear un conflicto, crear una circunstancia, crear una situación sobre nosotros en base a lo que nosotros dijimos. Recuerde a Job. Perdón que no le dé las citas tan específicamente, pero solamente los menciono. Recuerde a Job. Cuando las cosas se ponen mal para Job, que pierde sus hijos y todos sus bienes, y después se enferma, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué su esposa le dice eso? Porque no había salido ni una sola palabra de la boca de Dios en contra de la boca de Job en contra de Dios. No había salido ni una sola queja, ni una sola lamentación, ni un solo rechazo o un mal augurio, una mala declaración de su boca. No había salido nada de su boca. Entonces su esposa le dice, no sale nada de tu boca. O sea, tú no te quejas de lo mal que te está yendo. Mira cómo no estamos, mira qué situación estamos. ¿Por qué no te quejas? Maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? La palabra que sale de nuestra boca tiene tanto peso en el mundo espiritual que nosotros somos responsables de lo que hablamos y decimos cada día de nuestras vidas. Somos responsables de lo que hablamos. Somos responsables de lo que declaramos. Por eso cuando un cristiano cambia su manera de hablar, no es porque en la iglesia te prohíban decir groserías. La iglesia no prohibimos, al menos aquí no. No sé si en otras, ¿verdad? Pero aquí no prohibimos. Si usted quiere decir groserías, a mí no me espanta. Pero lo único que va a conseguir con esas groserías, lo que sugerimos es que cambie esas palabras. Pero no se puede cambiar las palabras de la boca si no se cambió lo que hay en el corazón. Y no se puede cambiar lo que hay en el corazón si no se cambia la manera de pensar. Entonces necesitamos
cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestro sentir y cambiar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Insisto, porque lo que hablamos se vuelve un decreto. Vaya conmigo, ahora sí, al libro de Filipenses. Le voy a poner un ejemplo en una área que nos va a servir para aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Filipenses capítulo 4. Cuando llegue ahí me dice amén. ¿Ya está? Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo es el que escribe esta carta a los hermanos que están en Filipos. Y les escribe diciendo en el capítulo 4, bueno, creo que esto ya se los he mencionado antes, la Biblia antes no fue escrita, originalmente no fue escrita en capítulos y versículos. La Biblia fue escrita de corrido, como una sola carta, un solo escrito, no había capítulos que lo separaran ni versículos que lo separaran, fue escrita de corrido, como un documento, como un libro normal, una carta sin separaciones. Quien se dio a la tarea de separarlo fue para ubicar mejor los pasajes, las citas, porque imagínense, vamos a leer en la carta a los Filipenses, váyase al párrafo 1, 2, 3, 4, como al quinto párrafo, en el sexto renglón, ahí vamos a leer. Entonces era más complicado ubicarlo, por eso lo separaron por capítulos y versículos, no es para una mejor ubicación, no es un asunto teológico, no es algo teológico, es practicidad nada más. Solamente quería comentarles eso. Bien, Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo 6 en adelante. ¿Ya está? Amén. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice? Por nada estés. No te preocupes, no te afanes. Si te vas a ocupar en algo, ocúpate de eso, pero no te afanes. Hay cosas que podemos resolver, hay cosas que no podemos resolver. Hay cosas que está en tu día a resolver. A lo mejor hoy no lo pudiste resolver, pero te ocupaste. No te preocupaste, te ocupaste en buscarle una solución, en resolverlo. Llegó el final del día, no se resolvió, da por terminado tu día. El Señor Jesús dice, cada día tiene su propio mal. O sea, no te afanes por el día de mañana, cada día tiene su propio mal. Y Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué tenemos que hacer si algo es de nuestro interés? Si algo es una ocupación en la que tienes que invertir tiempo, dinero, fuerza, salud, ¿qué tienes que hacer? Presentarlo delante de Dios con toda oración y ruego. Y además dice con acción de gracias. Esto es algo importante y se lo quiero mencionar rapidísimo, para que no se me coma el tiempo en esto. Cuando tú tienes una petición delante de Dios, la que sea, cualquier petición, tú preséntasela a Dios en oración, y si requiere un ruego, la diferencia entre una oración y un ruego es la insistencia. O sea, tú puedes hacer una oración, Señor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, que me bendigas, que este día tu mano esté sobre mí. Esa es una oración. Un ruego implica que tú insistes con tal fervor, con tanta insistencia, que quien te escuche no va a tener otra opción que responderte. Es decir, y puedes involucrar tus sentimientos, puedes involucrar tus fuerzas, puedes involucrar tus deseos, tus ganas, para poder hacer un ruego. La sugerencia cuando hagas un ruego es que lo hagas de rodillas. ¿Han visto a alguien pedir perdón, rogarle a alguien? ¿Cuál es la forma más representativa de un ruego? De rodillas. ¿Ah? Así te quería ver, de rodillas y a mis pies. Ah, no, ese es de una novela. Ese es el ruego. La mejor forma de presentar un ruego delante de Dios es de rodillas. Tú sabes que ya oraste, que has pedido al respecto, pero no has recibido respuesta. Ve al siguiente grado, ve al siguiente punto. Ponte de rodillas. Por eso el Señor Jesús, cuando enseña a orar, dice: entren en su aposento y cerrada la puerta, pidan a su Padre que les ve en secreto. O sea, y en secreto pidan. ¿Por qué? Para que nadie te humille.
para que nadie te avergüence. Yo he tenido que hacer oraciones, de repente me hablan al trabajo, pastor, tengo un problema, ore por mí. Yo estoy en el trabajo, yo lo que hago es cerrar la puerta de mi oficina y me pongo de rodillas y empiezo a rogar por esa persona, por esa petición. ¿Y por qué le cierro? Porque yo sé que si alguien entra y me ve de rodillas va a decir, ¿y este qué trae? Y se van a burlar, no lo van a saber, no van a entender. Y voy a traer más condenación para ellos que para mí. Yo estoy en mi asunto, yo estoy rogando. Pero quien me juzgue a mí, quien critique, quien se burle de mí, va a caer en condenación. Entonces yo, para evitarles problemas a ellos, por eso me encierro. Igual usted, cuando vaya a hacer un ruego, cuando vaya a hacer una petición de este tamaño, algo que va a insistir con todo su corazón, cierre la puerta. Ahí en lo secreto, rogue a su Padre que ve en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Pero además agrega oración, ruego, y al final dice acción de gracias. ¿Por qué hay que agregar a la acción de gracias? Porque ahí es donde empiezan nuestras declaraciones de fe. Ahí es donde empiezan nuestros decretos de fe. Yo estoy pidiéndole a Dios, yo me acerco a Dios en oración, veo que mi oración, mire, yo me doy cuenta cuando yo estoy orando, yo siento cuando mi oración tiene respuesta. Eso se va adquiriendo o se va madurando en el espíritu conforme tú buscas a Dios. Conforme tú le busques a Dios, tú te vas a dar cuenta, vas a sentir, vas a tener esa paz. Cuando entras en oración, tienes esa preocupación, esa angustia, esa ansiedad, ese afán, como dice el apóstol Pablo. Cuando tienes ese afán ahí en tu corazón y te pones en oración y tú sabes que Dios te respondió, ese afán se cae, se quita. El peso que traías encima se va. Entonces yo me he dado cuenta que cuando estoy orando, de repente ese peso que traía encima se va, se quita. Tengo paz, tengo calma, confío en Dios y sé que Dios me va a responder. Pero hay oraciones en que yo sé que no he recibido respuesta, que sé que todavía tengo que insistir un poco más. Entonces lo que hago es empezar a orar, a rogar. Y me pongo de rodillas y empiezo a rogar. La misma oración que estaba haciendo, pero ahora con más insistencia. Suplicando a Dios su favor y su misericordia por la petición que yo estoy presentando delante de Él. Entonces mi oración se convierte en un ruego. Yo estoy rogando, termino de rogar, siento que tengo paz, confianza en Dios de que Él va a responder a mi petición. Me levanto de mi ruego y empiezo a darle gracias por lo que ya le pedí. Esa es la acción de gracias. Entonces yo le empiezo a decir al Señor, Señor, gracias porque sé que tú lo estás sanando, gracias porque sé que tú estás obrando a favor mío, gracias porque sé que lo vas a hacer, que viene pronto mi respuesta, gracias porque voy a encontrar la solución a mi clamor, a mi petición, a mi necesidad, y empiezo a dar gracias. Y entonces mi acción de gracias se convierte en un decreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es un decreto? Los decretos surgen desde los reyes, desde los primeros reyes, cuando un rey emitía un edicto, que era una orden, donde él escribía, y yo, el rey fulano, decreto que a partir de ahora los impuestos son del 15% sobre cada familia, en cada familia. Y entonces el rey firmaba el decreto, ponía su sello real, que generalmente lo tenían en un anillo, que solamente él tenía, y entonces con esa autoridad él ponía el sello sobre el decreto, y el decreto o la instrucción o la orden se publicaba en todo el reino, y todo el reino se enteraba de que el rey había emitido un edicto o un decreto, una orden que todos tenían que obedecer. Recuerda el ejemplo de Daniel, cuando lo echaron al foso de los leones fue porque él no obedeció un decreto. Pero el decreto iba en contra de Dios. Y Daniel no obedece y lo echan al foso de los leones. Cuando usted hace un decreto, cuando usted empieza a dar gracias, a decirle, Señor, gracias porque sé que tu respuesta está conmigo, gracias porque sé que tú lo vas a hacer pronto, gracias porque ahora creo que tú tienes el control de esta situación y me vas a dar la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para resolverlo. Usted empieza a decretar con la acción de gracias. Y entonces en la acción de gracias usted está sellando su oración. Yo escuché hace unos años atrás a mi apóstol, al apóstol Oscar, que hizo una oración por mí. Me bendijo a mi esposa y me bendijo a mí. Y después cuando terminó de orar, él dijo, y yo decreto que esto se cumple en el cielo, lo sello esto se cumple en la tierra, y lo sello en el cielo
en la tierra y aún debajo de la tierra, sabrán que esto es con autoridad de Dios. Para mí eso quedó tan grabado que yo en muchas oraciones que hago un decreto. Sello la oración que yo hice. Es decir, que se sepa que tengo autoridad para sellarlo y que se cumplirá en la tierra, porque se sella en el cielo, se sella en la tierra y aún debajo de la tierra sabrán que esto es un mandato de Dios. ¿Qué hacemos al darle gracias a Dios? Reconocemos que Él va a intervenir. Reconocemos que Él va a obrar a nuestro favor. Le damos gracias porque Él lo va a hacer, pero además declaramos con nuestra boca que Él lo va a hacer. El Señor Jesús dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Nosotros. Nosotros tenemos la autoridad para decretarlo, para establecerlo en el cielo. Ahora, mucho cuidado, porque no podemos decretar algo o no podemos declarar algo que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de lo establecido por Dios en su palabra. No podemos decretar algo así, porque no somos Dios, no somos más que Dios, y no podemos declarar algo que vaya en contra de la palabra y de la autoridad de Dios. Bien, entonces damos gracias a Dios, involucramos la oración, el ruego y la acción de gracias. No termina ahí el asunto, lea conmigo. Dice, versículo 7, cuando nosotros hacemos una oración, hacemos un ruego y declaramos nuestra acción de gracias, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta dónde cambian nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? ¿En dónde cambia? En la oración. En la oración. Es ahí donde vamos a encontrar un cambio. Cuando tú empiezas a orar más de lo que normalmente oras, te vas a dar cuenta que empieza a haber un cambio en tu manera de pensar y en tu manera de sentir. Lo que antes te preocupaba, ya no te preocupa más, porque tu oración te ha acercado a Dios y te hace confiar y creer que Dios tiene intervención en todas las situaciones de tu vida. Cuando no involucramos a Dios, queremos involucrar al chapulín colorado y decimos, ¿quién podrá ayudarme? Pero cuando tú involucras a Dios, tú sabes que es Dios el que va a intervenir. Y entonces tu confianza, tu manera de pensar y tu manera de sentir cambia. Es el asunto de la oración, esa es la importancia de orar. Y el apóstol Pablo le dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga a sus corazones y a sus pensamientos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que te preocupaba, el afán que tenías antes, por lo que estabas afanoso antes, ya cambió. Ya puedes tener paz, puedes tener tranquilidad, ya no tienes afán. Ya no estás afanoso, híjole, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a suceder? Hace ratito que estaba cerrado ahí en la entrada de la casa, ya llevamos 40 minutos parados. Y llegamos al punto de estar casi cerca de donde estaba cerrado porque todos los carros se desviaban. Creíamos que estaba avanzando la circulación, pero no. Se estaban desviando los que estaban hasta el frente. Y entonces yo me acerqué y pregunté, ¿y cómo a qué horas piensan terminar? Bueno, estuvimos esperando un buen rato, como 40 minutos ahí parados. ¿Cómo a qué horas piensan terminar? Y dijeron, no, como en 3 horas. Dijimos, bueno, pues 3 horas de estar parados aquí, mis hijos no han comido, veníamos del trabajo de la escuela. 3 horas no, yo tengo que regresar a la iglesia, no podemos estar aquí 3 horas. Así es que, por un momento mi hijo me dice, papá, ¿y qué vamos a hacer? Y por un momento en un instante, se vuelve una preocupación, se vuelve un afán. Y entonces yo dije, no, Señor, tú tienes salida para todo. Tú haces camino donde no hay camino. Así es que, hijos, vamos a buscar por dónde le vamos a llegar a la casa. De repente empezamos a movernos y vimos que unos carros ya se estaban desviando, y cuando vimos atravesaron un sembradío, atravesaron un terreno, atravesaron el patio de una casa y se estaban pasando por ahí y dijimos, bueno, pues por aquí nos pasamos y llegamos a nuestro destino. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, que no se vuelva un afán, que tú puedas tener paz en tu corazón, que lo que se vuelve una preocupación no sea más una preocupación. Que te puedas ocupar, claro que sí, tampoco se trata de cruzarse de brazos y decir, hay que lo resuelva el Señor. No, se trata de actuar, pensar, razonar, de qué manera se puede resolver lo que tú estás pasando, lo que te está sucediendo. Y lo que puedes resolver ahora, hermana, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Y lo que puedes resolver ahora, lo que puedes cambiar ahora, lo harás.
Lo que no puedes resolver ahora, por más que te pares de cabeza y por más que te jales los pelos y por más que hagas algo por cambiarlo, no lo vas a poder cambiar. Necesitamos confiar en Dios. Que todos nuestros afanes los pongamos en oración y ruego, con acción de gracias, empezando a decretar que Dios tiene la intervención en esa situación para ver una diferencia en nosotros. Y entonces va a cambiar, vamos a tener paz en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y entonces tú vas a hablar con más tranquilidad. ¿Alguna vez se ha sentido desesperado que se le salen unas palabrotas o unas palabritas, dependiendo, pero que usted dice, híjole, ¿por qué lo dije? Hay un ejemplo muy común. El niño está subiéndose y bajándose de la escalera. Yo he visto que estamos aquí reunidos y de repente los niños empiezan a subir y bajar, no suben hasta arriba, los chiquititos, los bebecitos empiezan a subir y bajar. Y yo lo que hago desde aquí es decir, Señor, que no se caigan. Nada más. Ya les vamos a poner ahí una reja para que no se... Pero he visto mamás que ven a un niño subir y bajar en las escaleras y le dicen, te vas a caer. Y el niño va para arriba y baja. Y la mamá, te vas a caer. Y el niño sube y baja. Y el niño se cae. Y la mamá le dice, ya ves, te dije que te ibas a caer. ¿Quién lo tiró? Pues la mamá, que le dijo que se iba a caer. Cuando eso, mi esposa y yo lo tuvimos que cambiar. Mi esposa tenía ese modo de decirle a mis hijos, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y entonces cambiamos nosotros nuestra manera de hablar. Y entonces les empezamos a decir, ten cuidado, no te vayas a caer. O, ten cuidado, puede pasar esto y esto y esto y esto. Si no tomas tus precauciones, estás en un lugar de riesgo, puede pasar esto, si alguien no se fija, te puede pasar a traer y puede pasar esto. Así es que ten cuidado, toma tus precauciones para que no te pase. Y gracias a Dios evitamos muchos accidentes en nuestros hijos. Pero tenemos que tener el modo de hablar, el modo de cambiar. Nuestra manera de hablar tiene que empezar por tener paz en el corazón y en nuestros pensamientos. Y no lo vamos a encontrar en un libro de recetas mágicas o en un libro como este libro del secreto, pensando positivamente. Tenemos que encontrarlo a través de nuestra oración, poniendo nuestra confianza en Dios y agradeciéndole por su intervención en cada una de nuestras situaciones. La acción de gracias es el decreto. La acción de gracias es decir lo que tú estás esperando que Dios haga. Y tú le puedes decir, gracias Señor, porque tú lo vas a hacer. Gracias Señor, porque lo estás haciendo, porque ya se está moviendo todo para que suceda. Gracias Dios, porque mi oportunidad, porque la bendición, porque lo que tú tienes para mí está a la puerta y está a punto de llegar. Gracias Dios. Podemos cambiar nuestra manera de hablar. Podemos cambiar y empezar a tener paz en el corazón. Insisto, no es pensar positivamente. Mire, le voy a explicar. Lea ahí conmigo, en el versículo 10. Ahí donde estamos, en Filipenses 4, pero vamos a ir hasta el versículo 10. ¿Ya está? Filipenses 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ojo, mire, los filipenses ven a Pablo, ven que Pablo tiene necesidad en su ministerio y le dicen al hermano Pablo, juntamos una ofrenda aquí en Filipos y se la enviamos. Le enviamos esta ofrenda, una ofrenda considerable. Y Pablo dice, me lleno de gozo en el Señor de saber que ustedes se han acordado de mí y de mis necesidades. Y no porque ustedes no quisieran darme, sino porque no habían tenido oportunidad. Y ahora que surge la oportunidad, ustedes han aprovechado y me han enviado su ofrenda. Y Pablo aclara y dice, y no se los digo porque tenga necesidad, porque tenga... ¿Cómo dice? No quiero tergiversar las palabras. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Ojo, Pablo no está diciendo que no lo necesita. No les dijo a los hermanos, no hermanos, ¿cómo creen? Miren, quédense con su ofrenda, ustedes tienen mucha necesidad. No me ofenden, ¿cómo creen? No. Pablo dice, recibo su ofrenda, porque en ellos ustedes tendrán bendición, ustedes serán bendecidos. Pero recibo esta ofrenda, y Pablo aclara, no la recibo porque tenga escasez. ¿Pablo tenía necesidades ahí en ese momento? Sí, sí las tiene. Pablo tiene necesidad. Su ministerio es viajar por todo el mundo conocido. No eran viajes de un día, no había metro, no había transportes, avión, eran viajes que requerían días invertidos en desgaste físico, en transporte, en alimentación, y luego si no iba él solo, que generalmente Pablo no iba solo, requería de estas ofrendas. Pero Pablo les dice a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez. Pablo nunca declara en su boca, nunca sale de su boca que había escasez en su ministerio. Pablo reconoce, en varios pasajes, reconoce que tiene necesidad del ministerio, pero no reconoce o no declara con su boca ni escrito que hubiera escasez. Y ese es el punto que les quiero llevar. Mire, después Pablo dice, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Esa es otra declaración de Pablo. Pablo dice, no hay escasez, no estamos pasando por escasez, me gusta estar contento. Y la tercera declaración dice, cualquiera que sea mi situación. Pablo sabe ser agradecido con Dios, cualquiera que sea su situación. Ahora, no está diciendo Pablo que se conformaba a su situación. Pablo dice, me conformo, esto es lo que Dios me dio. Ay, pues gloria a Dios, hermano, así Dios quiere que vivamos. No. Pablo está diciendo, y Pablo está declarando, y está enseñando a los filipenses que de su boca no iba a salir una declaración adversa por su situación. O él no iba a declarar que su situación era pobre. Mire lo que dice después. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo no está haciendo una declaración de pobreza sobre su ministerio. Pablo está haciendo una declaración de gratitud. Le está diciendo, yo sé vivir de la manera en como Dios determine que viva. Pero no voy a declarar que estamos pobres, que estamos amolados, que pobrecitos de nosotros. Pablo no hace una declaración de ese tipo. Pablo está insistiendo a los filipenses de que la vida de Pablo está sostenida por Dios para vivir una vida plena y completa, dependiendo de lo que viviera. Él aprende a ser agradecido con Dios y él da gracias a Dios. Mire cómo lo declara en el versículo 14. O sea, ¿está hablando de qué está hablando? De dinero. Y en el versículo 14 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una declaración que los cristianos acostumbramos a hacer. ¿Nos va mal? Y mire, yo he escuchado hermanos, les pregunto, hermano, ¿cómo está? Hermano, me va mal, mire que mi situación, que esto, que el otro, y estamos mal, y estamos amolados, pobres, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espérenme, ¿qué puede todo? ¿Vivir así amolado? ¿Puede vivir así amolado? No, hermano, tiene que declarar lo contrario. Estamos pasando por una situación difícil. Pero dice Pablo, pero hemos aprendido a vivir en esa situación difícil. ¿Qué es aprender a vivir en una situación difícil? Sobreponerse a ella, superarla, ir más allá de tu necesidad. Eso es aprender a vivir una situación difícil. No, aprender a vivir una situación difícil no es acomodarse a ella. Pues así nos tocó, pues ya ni modo. No. Aprender a vivir en medio de una situación difícil es superarla. El ministerio de Pablo fue uno de los ministerios más prósperos financieramente hablando. Fue uno de los ministerios más bendecidos económicamente hablando. Sin embargo, Pablo le dice a los filipenses, hermanos, hay que aprender a vivir en la abundancia y en la necesidad. Se puede. ¿Por qué se puede? En el versículo 14 lo dice. Porque todo lo puedo en Cristo. Perdón, en el 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y luego dice en el 14, aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi, ¿qué le dice? ¿Cómo estaba la situación financiera en ese momento? Difícil. Pero ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo. ¿Qué todo lo puedo? Acomodarme a mi situación y decir, pues así me tocó vivir. No. Hay una provisión de parte de Dios y Dios los ha usado a ustedes, a los filipenses, para ayudarme en medio de esta situación. Y ahora yo puedo salir de esta situación. Dice el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Es decir, no estoy esperando que ustedes me den, pero cuando ustedes me dan, ustedes son bendecidos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo no estoy buscando tener, o sea, no estoy esperando que ustedes me den para tener, sino que estoy